Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La Sega Saturn, la sucesora de la Mega Drive o Sega Genesis, como también lo conocen muchos, compitió con consolas como la Atari Jaguar, la Neo Geo CD, la PlayStation y también la Nintendo 64. Apareció allá por el año 94, en Japón, claro. Un año posterior, si no me equivoco, fue en Estados Unidos. Tuvo una vida activa hasta 1998. Aunque siguió desarrollando juegos y también produciéndose la consola, ya estaba en vigencia la Dreamcast. Pero eso en otro video hablando de la historia de la Sega Saturn. En este video nos vamos a centrar en cuáles son los juegos más caros que sacó esta consola en su vida activa. Que hay algunos que pasan los 100, 200, 300, 400, 500 dólares. ¿Cuáles son y por qué? ¿Y de qué tratan? Claro está. Eso en una recopilación de lo que he podido ver en los últimos meses. Así que empecemos. Hermanito, seguimos con la búsqueda. Esta vez una tienda nueva, un Mandai, estos lugares desordenados que me vuelven loco. Ahora vamos a una vitrina que no está muy suculenta en cuanto a Sega Saturn, pero hay un juego que resalta de los demás. Aquí estamos, ahí está mi esposa. Esposa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paz y amor. Ahí está, mírala. Y aquí estamos en esta vitrina de... ¡Au! Me han pegado, por si acaso, ayuda. De la Sega Saturn PlayStation, ya saben, esta generación, 16 bits, 32, perdón, 32 bits. Y acá hay un jueguito que se llama el Supraitsu. ¿Lo conocías, esposa? El sí. Supraitsu, sí. Lo conocía, por supuesto. Ustedes no, si no lo conocen, aquí les va la explicación. El Sprites, o Supuraitsu como lo llamaba, o también con su nombre completo, el Twinkle Star Sprites, es un matamarcianos que hizo su debut como un juego arcade para la consola Neo Geo, después para la AES y posteriormente para Neo Geo CD. Hasta que después de unos cuantos cambios, como agregarle una intro de anime, o un pequeño cambio de jugabilidad, y lo más importante, agregar un fan disc con mucho material extra para los más fanáticos, hizo su aparición para la Sega Saturn. Y es la edición que tenemos al frente nuestro. Por todos estos agregados extra en la revisión final para esta consola, yo pienso que es un juego bastante buscado por los amantes de la Neo Geo, ya que agregó otras cosas que en sus juegos anteriores no. Pero si pensaban que el Supraitsu era el juego más caro de la vitrina, no, los que tienen buen ojo ya han visto este que está acá. Nada más y nada menos que 200 dólares aproximadamente, si no es más, ¿ah? Puro kanji, ese sí no lo conoces, ¿o también? Yo sí. Ay, Dios santo, conoce todo. Ustedes seguro que no, pues les cuento un poco sobre este jueguito. Keiyou Yugetai Katsugeki Gen, o mejor que lo mencione mi amiga aquí presente. Keiyou Yugetai Katsugeki Gen. Así mismo, como ya lo ha pronunciado, hermanos. Vio la luz en 1996 y se trata de un shoot 'em up en 2D, aunque en ciertos niveles se convierte en un plataformero de aventuras. Digamos que la temática del juego va cambiando por ciertas partes. Su diseño de sprites particularmente a mí me gusta mucho, y siendo sincero, solo lo pude jugar emulado, ya que como verán su precio está bastante elevado. Déjenme en los comentarios si ustedes lo conocían o si lo han llegado a jugar alguna vez. Hermanitos, si han pasado unos días, estoy en un Hard-Off cualquiera. Bueno, tampoco es cualquiera porque está bastante alejado. Está casi entre la prefectura de Saitama junto con Tochi, ahí en el medio de la nada. Y aquí, sorprendentemente, hay cositas de la Sega Saturn. Y un juego que de todas maneras marcó la historia. Ahora, hay un gran aviso que hay un Kisu, pero se trata del Gradius, el Deluxe Pack. Está a 4.000 yenes, bastante barato a comparación de otros precios tal vez que hemos visto, que veremos. Y por aquí, que no sé por qué está en vitrina, porque está bastante barato, está el Unearthed, el Fantasy Stories, el primer volumen. Es un jueguito de rol que la verdad solamente lo he toqueteado un poquito y publicado por MediaWorks, que ahora, si no me equivoco, es Archie MediaWorks. ¿Recuerdan esos periféricos que han salido en infinidad de videos míos? Tanto para pescar como controles, que es marca Archie. Pues MediaWorks lo absorbió ya hace bastante tiempo. Creo que más o menos en el 2008, 2009, por ahí. Después de esto... ¡Ay! Encontré. No hay nada más de Sega, hermanos. No hay nada más. Ya saben que las cosas de Sega están muy pero muy escasas. Gemu, pero fuera de la vitrina enséñanos algo de Sega en un Hard-Off. Bueno, ya. El DX Hirt parece que es de lucha. Nunca lo he jugado, la verdad. D-Cirque. ¿Qué tal mi pronunciación, muchachos? Aunque no es costoso ni buscado,
Ya que lo tenemos de frente, vamos a meterle sabroso. Es un juego de lucha en donde los personajes usan armas. Además, algo novedoso o diferencial, por decirlo de alguna manera, es que los escenarios tienen un final. Es decir, puedes caer de ellos. Y también con un saltito chiquilín puedes salvarte de caer. Eso y otros escenarios tienen jaula, en donde puedes usarlas para infligir daño a tu contrincante. Los gráficos son en 3D, pero no fui muy fan de ellos, la verdad. Y aunque se dedicaron en que cada personaje tenga una historia y descripción, nunca hubo una secuela. Está 1000 yenes. Ah, y uno de Capcom Generation también, el número 3. Si no me equivoco son 5, ¿no? Y aterricé por fin en esta tienda y no puede ser otra que el Super Potato, ya que no he podido encontrar dentro de mi zona ningún juego verdaderamente caro de la Sega Saturn. He venido al nicho y acá sí que podemos ver bastantes ejemplares en la vitrina. Hay muchos títulos, muchísimos que sobrepasan, digamos que los 50, 70, 100 dólares. Pero vamos a centrarnos en los más caros, como es el título del video. Uno de ellos podría ser el Depi, hermanos. Miren esto, este carrito. ¿Qué Gemu? ¿Es un taxi? ¿Es de conducción? ¿Es de carrera? No. Aunque parezca imposible, por lo que recuerdo, es un videojuego de plataformas. La verdad que dentro de... Hay gustos y colores y no me gustó mucho este Depi, el Tri-Rush Depi. Pero bueno, acá en esta tienda está alrededor de 320 dólares, así que ojito con ese. Y después, uno que tampoco me gustó tanto, pero sí que lo disfruté más, es el Final Fight Revenge. En este caso, esta edición de Sega Saturn, el Revenge es en 3D, es decir, así es, le meten a sus ricos polígonos, cosa que estábamos más acostumbrados de verlo en la PlayStation. Y se dijo que iba a salir una versión para PlayStation, pero yo nunca lo vi. Al parecer este título solo se quedó en Japón y la verdad no estoy muy enterado si contó con mucho éxito o no, pero me imagino que no tanto, ya que si no, no estaría este precio si hubiera habido, digamos que, más disponibilidad a la compra de vender, mayor tiraje o como quieran decirle. Su precio es de 320 dólares más o menos, aproximadamente. Ahora, ninguno de esos dos es el más caro. Digamos que dentro de juegos no tan japoneses, el más caro es el Kurose, The Battle Action for Sega Saturn. Su precio, 400 dólares. Kraus, The Battle Action for Sega Saturn. Este jueguito está inspirado en el manga Kraus, que habla de unos muchachos que son un poquito traviesones de la vida, ¿no? Un poquito matonescos. Se trata de un beat'em up en 2D que no está nada mal. Particularmente a mí me hizo acordar mucho a Kunio o un poquito a Streets of Rage. Tal vez de allí tenga una fuerte inspiración para aplicar la jugabilidad. En el juego podemos escoger entre dos personajes y posteriormente otros dos para desbloquear. Básicamente pasamos por las calles dando mucho amor y besitos a los que pasen. En cuanto a los gráficos, a mí me gustan mucho, aunque todos los personajes tienen un tipo de arte chibi y bastante cabezones. Pero es definitivamente muy disfrutable. Para mí este tipo de juegos, esta temática no tiene pierde. Su precio en Japón ronda los 400 dólares. Eso sí no tiene nada de disfrutable. ¿Y ustedes conocían este juego? Ahora, hermanos, no todo es vitrina. También para la Sega Saturn hay juegos que, claro, la tienda de todas maneras lo coloca más caro. Ya saben cómo son los precios aquí. Pero se pueden encontrar juegos por menos de 15 dólares, ¿no? Por ejemplo, el Vampire Hunter. Bueno, en otras tiendas puede estar hasta 200 yenes. Acá está alrededor de poco más de 13 dólares. El Rockman 8 también está alrededor de 35 dólares. El Sonic R, de carreriñas, está 20 dólares. De ahí el Panzer Dragoon, un clasiquísimo y posiblemente para mí de los mejores juegos de la Sega Saturn. Está 2.948 yenes, unos 27 dólares aproximadamente. El 2 está más barato, unos 18 dólares. Y todos con su Obi, con su Spine Car. Así que bueno, digamos que el precio tampoco es que sea tan positivo, pero tampoco es de que todo es vitrina que se va a las nubes. Y no son de los más caros ni se asoma, pero quería enseñar esta curiosidad. Miren, este juego, The Game Paradise, me imagino que solo habrá salido en Japón y viene... ¿Por qué es tan grande, Mujer Sin Rostro? ¿Por qué piensas que es tan grande este juego? Porque viene con su librito. Con su manual, un manual gigante. Sí. No, viene con un VHS. Para poder ahí ver tu peliculona. Interesante. O me imagino que para ver escenas y todo eso, ¿no? La verdad, nunca lo he jugado. Y además, lo agarró de loco, mira. Ay, sí, Una limpieza, por favor.
Y bueno, hermanos, no podía terminar este especial de los juegos más caros de la Sega Saturn sin hablar de un juego que me marcó mucho. Hay un juego que yo emulé. Fue el primero que lo hice porque me llamaba mucho la atención que desde que salió, prácticamente desde que tengo uso de razón, es uno de los más caros. Y me refiero pues a esta belleza del Magical Night Dreams Cotton. Cotton. Obviamente existen muchos otros juegos más caros de los que hemos enseñado hasta ahora, pero me hacía mucha ilusión mencionar a este Cotton. Y mencionar como siempre que va a haber varios capítulos de los videojuegos más caros, porque es imposible hablar de todos, y obviamente que siempre respetando de que tenemos que encontrarlo en tienda. Los invito a ver los otros videos que también he hablado de los más caros de la PlayStation, de la Game Boy, de todos esos. Por ahí la lista de reproducción. Se ve raro, me siento raro. Digo eso porque estoy que me grabo desde el celular por si ven algo diferente. Y es que la batería de la GoPro de la cámara murió. Así que la despedida va a ser por acá. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Ya saben que no son... Gemo, te faltó tal juego, te faltó el otro juego. Por supuesto, solamente es la primera parte de los videojuegos más caros de la saga Saturn. Seguro que en alguna ocasión se vendrá una segunda parte y final, porque no hay tantos juegos tampoco. Y recuerden que el reto es encontrarlo en tiendas, no solamente hablar y agarrar imágenes de internet, que tampoco es así la gracia, ¿no? Un poquito de búsqueda para que sea interesante y poder enseñar el precio real en una tienda, no especulatorio. Yo soy Gemo, la que está en la casa de la mujer sin rostro, y hoy día he venido pues a buscar unas cuantas cositas en esta tienda para hacer video de miembros. También están cordialmente invitados. Hemos empezado una serie de figuras de las WCF y también una serie de juegos de la Game Boy Advance que voy a aumentar mi colección, así que están invitados ahí, link en la descripción y en el comentario fijado, y nos vemos después. Adiós.